Ana. Sí, antes tenemos una comunicación. Ya está con nosotros en la línea telefónica el ministro de Salud, César Vázquez. Hemos adelantado también un poco acerca de estas dos personas que han sido detectadas, que tienen la nueva variante denominada Eris. Pero, ministro, ¿quién mejor que usted para que nos cuente qué más se sabe de estas dos personas? Pero recuerde también un poco las estrategias en cuanto a salud y vacunación en nuestro país. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, amigos de Radio Programas. Efectivamente, ya tenemos la presencia de esta nueva variante de COVID-19, la EG.5. Ya está circulando en nuestro país como era evidente y se venía anunciando. Y bueno, ahora toca como país responder de manera responsable. Nosotros como gobierno estamos garantizando la cantidad suficiente de vacunas en todo el territorio nacional para proteger no solo a las personas que están en los grupos vulnerables, los grupos de riesgo, sino incluso a toda la población. Pero está en manos de la población que pueda acudir a los establecimientos y pueda vacunarse para poder seguir el curso de estos dos primeros casos que ya han sido confirmados, que afortunadamente tenían puestas sus 3 dosis de vacunas, incluso ni siquiera la bivalente, me dicen que tienen la monovalente, pero esto obviamente ha hecho de que la llegada de esta nueva variante a su cuerpo no cause mayores estragos y solo tengan síntomas leves, ¿no? Que permite que ellos puedan aislarse y continuar su tratamiento en casa sin la necesidad de hospitalizarse. Ese es, creo que, el ejemplo más vivo que queremos transmitir a la población, que la protección a través de la vacuna sí funciona. Ministro, muy buenos días. Omar Mariluz lo saluda ante todo para conocer, a ver, un poco las estadísticas en cuanto a la vacunación. Entendemos que las personas que están vacunadas con la bivalente están sumamente protegidas ante esta nueva variante. Según los registros del MINSA, ¿qué porcentaje de la población a nivel nacional tiene ya la vacuna bivalente y cómo se va a implementar la campaña de vacunación en las siguientes semanas? Sí, vamos a dar hoy día datos actuales. En breve, a las 9 de la mañana, está programada una conferencia de prensa con los amigos del Instituto Nacional de Salud, con los encargados del CDC y el viceministro de Salud Pública, con datos actualizados en función a la campaña intensa que se ha promocionado y se ha trabajado en los últimos días, que ha mejorado significativamente las cifras alarmantes de baja cobertura que teníamos. Pero, por cierto, en resumen, en lo que concierne a los grupos vulnerables, estamos en una cobertura superior al 80%. Sin embargo, en los grupos de personas que no son consideradas como personas que están en los grupos de riesgo, en las personas jóvenes, adultas, que no tienen otras enfermedades paralelas, aquí las coberturas son bajas, muy bajas. Las vamos a dar a conocer exactamente hoy para no caer en errores, pero lo importante, lo que tiene que quedar claro en este mensaje es que las personas tienen que acudir a vacunarse. Sería una irresponsabilidad que, habiendo vacunas suficientes, ministro, claro, se pierdan. El acceso a ellas se pierdan. Ministro, y digamos que como una de las estrategias se estaría pensando o se ha evaluado en el ministerio, digamos, volver a estos grandes lugares donde se hacían campañas muy fuertes de vacunación. ¿Por qué digo esto? Porque estos locales o estos espacios ya han sido devueltos a las instituciones, a los lugares, justamente para que regresen a las actividades normales. Van a volver a tomarse espacios grandes, justamente en distintas regiones del país, para que se conviertan en lugares grandes de campaña para la vacunación. Sí, mira, confiamos en la madurez de la población. En esta primera etapa vamos a hacer nuestras campañas masivas de vacunación en lugares donde hay concentración de gente.
y vamos a atender en todos los establecimientos del territorio nacional, pero además vamos a ir a poner puntos de vacunación en los lugares donde hay mayor concentración de gente. Sí, la población responde adecuadamente, porque también va a haber una ampliación de turnos para, en caso de que la demanda obviamente aumente, tengamos mayor capacidad de respuesta como sistema de salud. Pero si esto no funciona y no hay la demanda que nosotros esperamos que haya en los próximos días, tendremos que implementar las otras campañas. Y si es necesario, tendremos que tengamos que hacer campañas de vacunación casa por casa, la vamos a implementar. Ministro César Vázquez, ministro de Salud, todo el Perú lo escucha. Reitere, por favor, el número de casos, un poco para tranquilidad de los ciudadanos en general, pero sobre todo también en qué debemos estar alertas, en qué tipo de síntomas. Sí, yo quiero recordarle a la población en principio que el COVID llegó al mundo y al Perú de manera específica y no se ha ido de aquí, se ha quedado a vivir con nosotros, sigue causando todavía algunas víctimas, no estamos libres de la enfermedad como para bajar la guardia y obviamente las personas que están sufriendo consecuencias letales de la enfermedad siguen siendo las personas que están en los grupos de riesgo, las personas adultos mayores y los que tienen otras enfermedades paralelas que no se han vacunado. O sea, aquí la estadística es clara. ¿Quiénes se siguen muriendo por COVID? Los que no se han vacunado y están en los factores, en los grupos de riesgo. Entonces, como Ministerio de Salud, nosotros vamos a priorizar en esta primera etapa, coberturar ojalá al 100% a este grupo de personas para que no sigan este camino lamentable que están siguiendo muchos peruanos todavía. Ministro, hace instantes dijo que los grupos vulnerables estaban vacunados al 80% aproximadamente. Sí. ¿Esta es una cifra entonces que se maneja en el Ministerio de Salud que debería darle ligera tranquilidad al Ministerio o van a intensificar sus campañas? No, vamos a tratar de coberturar nosotros, ojalá al 100% a estos grupos de riesgo, porque de ese 20 o un poco más por ciento que falten, lamentablemente es de ese grupo donde más se nos están complicando y muriendo la gente. Entonces, queremos primero asegurar la cobertura de estos grupos de riesgo y luego, obviamente, proteger al resto de la población. Lo que nos queda claro a nosotros como Ministerio de Salud es que la gente que está siendo afectada de manera más grave y con consecuencias fatales sigue siendo esa gente de los grupos de riesgo que no se ha vacunado. Entonces, aquí el llamado a la población es que lleven a sus abuelitos, a sus padres, a sus tíos mayores de edad a vacunarse. Y si no hay posibilidad de trasladarlos por sus condiciones de salud, hay que comunicarse con el establecimiento de salud para poder mandar una brigada a su casa. Lo importante es que pero la estrategia para ese grupo que no está yendo a vacunarse, ¿cuál sería? Ya, en instancia, como les digo, en primera instancia, estamos aperturando líneas en los diferentes establecimientos de salud para que la gente pueda comunicarse o brigadas que prioricen a estos grupos de riesgo. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene un familiar anciano que no puede trasladarlo al establecimiento, ahí en el establecimiento tenemos la directiva de que al tratarse de personas de este grupo de riesgo que no pueden trasladarse hasta el establecimiento, salga una brigada hacia su lugar, hacia su domicilio y pueda vacunarlos. La prioridad para nosotros son ellos primero. Los demás no significa que no se va a atender. Hay ampliación de turnos incluso para todos y todos tenemos el acceso a vacunarse. Está en manos de la población que nos ayuden a que este problema no signifique realmente un colapso para nuestro sistema y podamos sobrellevarlo normalmente. Y volver a esa etapa tan dura por la que pasamos, ministro, se me permite. Otro tema, usted ha sido un militante importante de Alianza para el Progreso por mucho tiempo, ha pedido la suspensión justamente de su militancia para ser ministro de Estado, pero debe tener alguna opinión sobre las acusaciones contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, de APP, justamente, donde se ha revelado que utiliza a sus asesores para funcionar como trolls contra otros congresistas de la República, donde se habla de aportes voluntarios de sus trabajadores, de sus asesores para lavarle la cara en redes sociales. ¿Qué opinión le merece esa actitud y ese proceder?
Yo creo que toda acusación y toda investigación tiene que aclararse. Hay la responsabilidad de la persona acusada de dar las explicaciones y contribuir a la investigación. En realidad son hechos que están sucediendo en un poder del Estado distinto al que hoy yo pertenezco y represento, y creo que simplemente cualquier acusación en cualquier espacio tiene que investigarse. A ver, ¿no le parece preocupante el hecho de que hasta el momento, esto ha salido en los 2 últimos domingos en Cuarto Poder, con los chats de los trabajadores que claramente han funcionado como trolls, atacando a otros congresistas, donde se habla de aportes voluntarios y hasta la fecha no hay ninguna explicación? Se lo pregunto como ministro de Estado, como político y como miembro de APP, una bancada que tiene el mayor número de congresistas acusados de mochasueldo. Definitivamente, si es que esto se confirma, obviamente es un hecho que nosotros cuestionamos y condenamos de manera categórica, ¿no? Pero lo que hay que investigar, y por eso siempre empiezo diciendo que los cuestionamientos deben aclararse y deben investigarse, lo que hay que aclarar y definir es que si es que el parlamentario, el presidente del Congreso ha tenido participación en esto. Y esto es lo que tiene que investigarse. Muchas veces los asesores, los hinchas se toman atribuciones que el titular desconoce. Pero con lo que se ha visto... Yo no pretendo defender, lo que pretendo es definir. Claro, pero usted que aquí sí se cree, tiene que investigar con mayor seriedad. ¿Usted sí cree en esta idea que los trabajadores se ponen la camiseta y hacen aportes voluntarios por el presidente del Congreso? ¿Los trabajadores del MINSA hacen aportes voluntarios por el ministro? No. Me refiero, por si acaso, está el tema de los troles, ¿no? El resto de cosas, obviamente, si hay las denuncias respectivas, se tiene que investigar. En el MINSA, es más, te cuento, también ha habido un caso particular donde hay una funcionaria que ha recortado sueldos. Y nosotros, más bien, como titular, yo como ministro, he denunciado y hemos hecho que intervenga la fiscalía y que pueda iniciar las investigaciones. Incluso han allanado la casa de la trabajadora. O sea, puede haber funcionarios que se toman esas facultades. En el MINSA también ha habido una mochasueldo. Una funcionaria, una trabajadora que a un contratado, para continuar siendo contratado, le cortaba su sueldo. Entonces, APP tiene varias denuncias, y es bien, digamos, preocupante que una sola bancada tenga tantos acusados de mochasueldo. Una última pregunta, ya dentro de lo que es el gabinete en sí, ¿no es un poco arrogante decir que el plan Boluarte para luchar contra la inseguridad va a ser mejor que el plan Bukele? No, yo creo que no se ha dicho eso con un ánimo de arrogancia. Muy por el contrario, yo creo que los planes se tienen que hacer y ejecutar en función a la realidad de cada país. Nosotros somos un país democrático, un país que respeta también el derecho del constitucional de los ciudadanos, y obviamente reconocemos y valoramos algunos éxitos de planes de otros países hermanos que han avanzado en esto, pero se tiene que hacer un plan propio, y creo que el Perú tiene la capacidad para hacer un plan incluso mejor que cualquier país que muchos toman como ejemplo. No es arrogancia, creo que es simplemente optimismo, y esperemos a que se presente ese plan para poder dar una opinión más concreta. Perfecto, ministro, muchas gracias por su tiempo. El titular de Salud